El canario, de la escritora neozelandesa Katherine Mansfield, cuento publicado en 1922. El canario. ¿Ves aquel clavo grande a la derecha de la puerta de entrada? Todavía me da tristeza mirarlo, y sin embargo, por nada del mundo lo quitaría. Me complazco en pensar que allí estará siempre, aún después de mi muerte. A veces oigo a los vecinos que dicen, antes allí debía de colgar una jaula, y eso me consuela. Así siento que no se le olvida del todo. No te puedes figurar cómo cantaba. Su canto no era como el de los otros canarios y lo que te cuento no es solo imaginación mía. A menudo, desde la ventana, acostumbraba a observar a la gente que se detenía en el portal a escuchar. Se quedaban absortos, apoyados largo rato en la verja junto a la planta de celinda. Supongo que eso te parecerá absurdo, pero si lo hubieses oído, no te lo parecería. A mí me hacía el efecto que cantaba canciones enteras que tenían un principio y un final. Por ejemplo, cuando por la tarde había terminado el trabajo de la casa y después de haberme cambiado la blusa, me sentaba aquí en la baranda a coser, él solía saltar de una percha a otra, dar golpecitos en los barrotes para llamarme la atención, beber un sorbo de agua como suelen hacer los cantantes profesionales, y luego de repente se ponía a cantar de un modo tan extraordinario que yo tenía que dejar la aguja y escucharlo. No puedo darte idea de su canto, y a fe que me gustaría poderlo describir. Todas las tardes pasaba lo mismo, y yo sentía que comprendía cada nota de sus modulaciones. Lo quería, cuánto lo quería. Quizá en este mundo no importa mucho lo que uno quiere, pero hay que querer algo. Mi casita y el jardín siempre han llenado un vacío, sin duda, pero nunca me han bastado. Las flores son muy agradecidas, pero no se interesan por nuestra vida. Hace tiempo quise a la estrella del atardecer. ¿Te parece una tontería? Solía sentarme en el jardín, detrás de la casa, cuando se había puesto el sol, y esperar a que la estrella saliera y brillara sobre las ramas oscuras del árbol de la goma. Entonces le murmuraba, ¿ya estás aquí, amor mío? Y en aquel instante parecía brillar solo para mí. Parecía que lo comprendiera, algo que es nostalgia y sin embargo no lo es. O quizá el dolor de lo que uno echa de menos, si era este dolor. Pero ¿qué era lo que echaba de menos? He de agradecer lo mucho que he recibido. Pero en cuanto el canario entró en mi vida, olvidé a la estrella del atardecer, ya no me hacía falta, y aquello ocurrió de una manera extraña. Cuando el chino que vendía pájaros se detuvo delante de mi puerta y levantó la jaulita donde el canario, en vez de sacudirse como hacían los dorados pinzones, lanzó un débil y leve gorjeo, me sorprendí a mí misma diciéndole, ¿ya estás aquí, amor mío? Desde aquel instante fue mío. Aún me asombra ahora recordar cómo él y yo compartíamos nuestras vidas. En cuanto por la mañana quitaba el paño que cubría su jaula, me saludaba con una pequeña nota soñolienta. Yo sabía que quería decirme, señora, señora. Luego lo colgaba afuera mientras preparaba el desayuno de mis 3 muchachos pensionistas, y no lo entraba hasta que volvíamos a estar solos en casa. Más tarde, en cuanto terminaba de lavar los platos, empezaba una verdadera diversioncita nuestra. Solía poner una hoja de periódico en la mesa y cuando colocaba la jaula encima, el canario sacudía las alas desesperadamente como si no supiera lo que iba a ocurrir. Eres un verdadero comediante, le decía, riñéndolo. Le frotaba el plato de la jaula, lo espolvoreaba de arena limpia, llenaba de alpiste y de agua los recipientes,
Ponía entre los barrotes unas hojas de pamplina y medio chile, y estoy segura de que él comprendía y sabía apreciar cada detalle de esta ceremonia. ¿Comprendes? Era de natural, de una pulcritud exquisita. En su percha jamás había una mancha, y solo viendo cómo disfrutaba bañándose, se comprendía que su gran debilidad era la limpieza. Lo que yo ponía por último en la jaula era el envase en que se bañaba, y al momento se metía en él. Primero sacudía un ala, luego la otra, después zambullía la cabeza y se remojaba las plumas del pecho. Toda la cocina se iba salpicando de gotas de agua, pero él no quería salir del baño. Yo solía decirle, es más que suficiente, lo que quieres ahora es que te miren. Y por fin, de un salto, salía del agua y sosteniéndose con una pata, se secaba con el pico y al terminar se sacudía, movía las alas, ensayaba un gorjeo y levantaba la cabeza. Oh, no puedo ni siquiera recordarlo. Yo acostumbraba a limpiar los cuchillos mientras tanto. Me parecía que también los cuchillos cantaban a medida que se volvían relucientes. Me hacía compañía, ¿comprendes? Eso es lo que me hacía. La compañía más perfecta. Si has vivido sola, sabrás lo inapreciable que eso puede ser. Sin duda tenía también a mis 3 muchachos que venían a cenar y a veces se quedaban en casa leyendo los periódicos. Pero no podía suponer que ellos se interesaran en los detalles de mi vida cotidiana. ¿Por qué se iban a interesar? Yo no significaba nada para ellos. Tanto es así que una noche, en la escalera, oí que, hablando de mí, me llamaban el adefesio. No importa, no tiene importancia, la más mínima importancia. Lo comprendo bien. Ellos son jóvenes. ¿Por qué me iba a incomodar? Pero me acuerdo de que aquella noche me consoló pensar que no estaba sola del todo. En cuanto los muchachos salieron, le dije a mi canario, ¿sabes cómo la llaman a tu señora? Y él ladeó la cabeza y me miró con su ojito reluciente, de tal forma que tuve que reírme. Parecía como si le hubiese divertido aquello. ¿Has tenido pájaros alguna vez? Si no has tenido nunca, quizá todo esto te parezca exagerado. La gente cree que los pájaros no tienen corazón, que son fríos, distintos de los perros y los gatos. Mi lavandera solía decirme cuando venía los lunes, ¿por qué no tiene un Fosterry bonito? No consuela ni acompaña a un canario. No es verdad, estoy segura. Me acuerdo de una noche que había tenido un sueño espantoso. A veces los sueños son terriblemente crueles, y como que al cabo de un rato de haberme despertado, no conseguía tranquilizarme. Me puse la bata y bajé a la cocina para beber un vaso de agua. Era una noche de invierno y llovía mucho. Supongo que aún estaba medio dormida, pero a través de la ventana, sin postigo, me parecía que la oscuridad me miraba, me espiaba, y de pronto sentí que era insoportable no tener a nadie a quien poder decir: he soñado un sueño horrible. Oh, protégeme de la oscuridad. Estaba tan asustada que incluso me tapé un momento la cara con las manos. Y luego oí un débil tutú. La jaula estaba en la mesa y el paño que la cubría había resbalado de forma que le entraba una rayita de luz. Tutú, volví a llamar mi pequeño y querido compañero, como si dijera dulcemente: aquí estoy, señora mía, aquí estoy. Aquello fue tan consolador que casi me eché a llorar. Pero ahora se ha ido. Nunca más tendré otro pájaro, otro ser querido. ¿Cómo podría tenerlo cuando lo encontré tendido en la jaula con los ojos empañados y las patitas retorcidas? Cuando comprendí que nunca más lo oiría cantar, me pareció que algo moría en mí. Sentí un vacío en el corazón como si fuera la jaula de mi canario. Me iré resignando, seguramente. Tengo que acostumbrarme. Con el tiempo todo pasa y la gente dice que yo tengo un carácter jovial. Tienen razón.
Doy gracias a Dios por habérmelo dado. Sin embargo, a pesar de que no soy melancólica y de que no suelo dejarme llevar por los recuerdos y la tristeza, reconozco que hay algo triste en la vida. Es difícil definir lo que es. No hablo del dolor que todos conocemos, como son la enfermedad, la pobreza y la muerte. No, es otra cosa distinta. Está en nosotros profunda, muy profunda. Forma parte de nuestro ser al modo de nuestra respiración. Aunque trabaje mucho y me canse, no tengo más que detenerme para saber que ahí está esperándome. A menudo me pregunto si todo el mundo siente eso mismo. ¿Quién lo puede saber? Pero, ¿no es asombroso que, en su canto dulce y alegre, era esa tristeza, ese no sé qué, lo que yo sentía? Fin. Katherine Mansfield nació en Nueva Zelanda en 1888. Narradora que cultivó la novela corta y el cuento breve, convirtiéndose en una de las autoras más representativas del género. Se la considera una importante figura del modernismo literario, quien supo captar la sutileza del comportamiento humano. Se educó en Londres y estudió violonchelo. Quiso dedicarse profesionalmente a la música, pero su padre no se lo permitió. Ya desde niña empezó a manifestar un talento vivo y la conciencia de una libertad moral que imprimió en su obra narrativa el sello de una profunda originalidad. En 1911 publicó su primer libro de narraciones en una pensión alemana, obra reveladora de una personalidad compleja y de difícil definición, así como de un estilo original en el que se advierte la influencia del escritor ruso Chejov. Publicó su segundo libro de historias, Preludio, durante el invierno de 1918, año en el que se unió al célebre crítico inglés John Murray. Las sucesivas colecciones de cuentos, Felicidad 1921, Fiesta en el Jardín 1922, La Casa de Muñecas 1922, El Nido de Palomas y otros cuentos 1923, la impusieron ante la crítica y el público como uno de los mayores talentos narrativos de la época. Junto a Murray permaneció Katherine hasta el final en Francia, donde su nombre llegó pronto a ser famoso en los círculos literarios. Buscó remedio a la tuberculosis, que no obstante sería la causa de su muerte a los 35 años de edad, en el apogeo de su madurez artística. La sutil dolencia padecida por Mansfield puede considerarse una de las razones de su particular visión del mundo, dominada por una sensibilidad finísima que la inclina a entregarse con todas sus fuerzas al instante presente, que analiza con vigilancia y una seguridad extrema. Lo que dio a su diario, a sus cartas, a su poesía y a su obra narrativa el carácter singular, fruto de una compleja e interesantísima personalidad de mujer y escritora. Katherine Mansfield murió en Francia en 1923. Gracias por escuchar. Narradores: Marilena Gil y Fernando Gutiérrez. Libromante es un proyecto enfocado en la difusión de obras literarias. Suscríbete y siempre recibirás nuestro contenido. Deja un like y esto nos ayuda a llegar a más personas. Muchas gracias.